Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estéis viendo este vídeo, ¿no? Y bueno, después de la presentación, que fue mi anterior vídeo, que hice, ¿no? Un poco presentando lo que era la idea, ¿no? Del canal. Y también, pues, un poco también hablaros de mi afición personal al mundo del flamenco, por dónde me viene y tal. En este caso voy a tratar un tema que he visto que se ha tratado ya en varias, por ejemplo, en varios sitios de internet se ha tratado también, por ejemplo, en vídeos, ¿no? Aquí de YouTube, también se ha tratado en, bueno, en diferentes sitios, ¿no? En conferencias, en incluso artículos y tal, pero casi siempre se ha tratado desde un punto de vista erróneo. El vídeo se va a titular básicamente como la idea que voy a proponer. Eh, ¿Qué cualidades tiene que tener un buen cantador? Un buen cantador. Ojo. No es lo mismo las cualidades que tiene que tener un cantador a las que tiene que tener un buen cantador. Cantadores malos los ha habido siempre, tanto antes como ahora, y los seguirá viendo. Y yo opino que incluso es positivo que haya cantadores malos, porque si fueran todos los cantadores buenos, entonces, ¿para qué están los buenos? Eso primero. Y casi nadie le prestaría atención, ¿sabes? Incluso un cantador bueno, si no tiene fallo, es muy aburrido. Muy aburrido. Porque el aficionado cuando escucha, siempre los aficionados solemos ser bastante críticos, ¿no? No todos también, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero los que entienden de cante, cuando oyen a un cantador y el canta a lo mejor lo ha hecho muy bien, pero le ha faltado algo, ¿no? Ha cometido algún error, siempre van a por el error. Siempre van a por el error, ¿no? Por supuesto también se fijan en lo otro, porque tampoco son personas que busquen el criticar constantemente, ¿no? Simplemente mmm, que aprecian todo, ¿no? Y se fijan en todo, porque son aficionados al cante flamenco. Y entonces, otro día los hablaré de, para mí, que considero que tiene que tener un buen aficionado al mundo del flamenco y qué es un aficionado al mundo del flamenco y qué no lo es. Porque no es lo mismo que te guste el flamenco a ser aficionado al flamenco. Bajo mi punto de vista, no. Para mí el término aficionado tiene otro término, al que muy poca gente le da el uso correcto. Casi siempre, por ejemplo, incluso antiguamente, sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Ya entrado lo que es la época del mairenismo, ¿no? Y ya los años 70, 80 y 90, en la época donde las peñas tenían su mayor apogeo, ¿no? Y la época de los festivales en Andalucía, también aquí en Extremadura, pero sobre todo en Andalucía, pues realmente cuando un cantador salía a cantar, se le decía, qué buen aficionado es. Ese término significa de que tiene conocimientos del arte flamenco y que siente el cante flamenco y que entiende de cante flamenco. Yo conozco gente que dice, yo soy muy aficionado al mundo del flamenco, sin embargo, no saben nada de flamenco. No saben distinguir una malagueña de una granaína, de un fandango, de un verdial. No saben. Pero bueno, volviendo con lo que estaba. Entonces, ¿cuáles son para mí las cualidades que tiene que tener un buen cantador? Ya digo.
Porque ya he dicho que tiene que haber malos. Porque si, ya digo, si existen solamente buenos cantadores, nadie va a apreciar a un buen cantador. Nadie. No. Y también tiene que haber personas que no canten. Eso es así, también. Igual que tiene que haber cantadores malos que tienen que cantar. ¿Por qué? Porque si no cantaran esos malos cantadores, cuando escuchamos a uno bueno, ¿para qué lo vamos a escuchar? Si el que ha venido anteriormente era muy, muy bueno. Ahora bien, si canta ese malo y luego canta uno bueno, te fijas y disfrutas más el cante del bueno. Y el malo lo olvidas, ¿no? O lo intentas de olvidar, que muchas veces no se consigue. Pero bueno, pues siguiendo ya con lo que estaba. La primera cualidad es el oído. Es tener oído. Oído no quiere decir compás. Hay cantadores en la historia del mundo del flamenco que no han tenido compás. O han tenido un compás muy, muy cortito. Sin embargo, han sido genios del canto flamenco. Los voy a citar dos. Pepe Marchena y Enrique Morente. Pepe Marchena tú lo oías cantar por bulería y la verdad que, sin embargo, ¿quién ha cantado como él por taranta? ¿Quién ha cantado como él los fandangos, la ganaína, la malagueña, la colombiana, que además la creó él, la milonga, la guajira, el puto cubano, la vidalita, hasta la petenera, que hace de Medina el Viejo, la hace muy bien también. Gente que no le gusta. También yo opino que Pepe Marchena tenía una cualidad enorme, que eso a lo mejor al aficionado no le interesa tanto, al auténtico aficionado. Pero al que no es aficionado le parece maravilloso, que es tener una voz bonita y que todo lo que haga, aunque lo haga mal, suene bonito. Aún así, Pepe Marchena no del todo cantaba mal por soleá o por seguirilla. Lo que pasa es que sus facultades y su compás no se lo permitía. Pero bueno, era un cantador que tampoco es que fuera horrorosamente desastroso en el compás. Tampoco. Incluso en algunos momentos. Lo que pasa es que él mismo, es que esto más bien no era por temas de compás, era por temas propios. Porque él mismo no quería cantar a compás, quería romper los moldes y quería cantar diferente, totalmente. Y no quería, por ejemplo, cantar por bulería. Él no canta por bulería a compás, pero porque él no quiere. Lo mismo Enrique Morente. Era tan renovador que quería salirse de esas reglas. Por supuesto, en algunos cantes yo opino que Enrique Morente era fantástico. Para mí Enrique Morente tenía mayor compás que Pepe Marchena, que además era uno de sus ídolos. Aún así, Enrique Morente, en una entrevista, dijo una cosa que realmente ahí vamos a ver que Enrique Morente define su manera de cantar. No explícitamente, pero realmente es así. Mira, él dice que él prefiere a los cantadores de la ópera flamenca, ¿no? A los cantadores, ya lo hablaré de este término, ¿no? Él prefiere cantadores como el Niño Gloria, como Tomás Pavón, como Pepe Marchena, la Niña de los Peines, como... O sea, ya digo, la Niña de los Peines, Tomás Pavón, el Niño Gloria, Pepe Marchena, también Juanito Valderrama, también Juanito Mojama, también
Dice Aurelio Sellén, lo mencionó también. Incluso mencionó a Manuel Torres, don Antonio Chacón. En fin, unos cuantos, ¿no? Manuel Vallejo. Menciona a esos, ¿no? Cantadores. Y dice que prefiere más a un cantador que cante afinado, que tenga afinación, a un cantador que tenga compás y que no tenga afinación. Para él lo más importante en el cante flamenco era la afinación, no el compás. Por eso luego menciona cantadores como Antonio Mairena o Fosforito, esos cantadores que se atienen más al compás, que van más al compás. Sin embargo, Enrique Morente no. Y eso a muchos no les interesaba. Claro, tú escuchas cantar, por ejemplo, a Pepe Marchena, que lo mencionó, o a Juanito Valderrama, o a Manuel Vallejo, y no son cantadores tan a compás. Manuel Vallejo sí, pero Manuel Vallejo a veces, en algunos cantes, no en la bulería, porque en el cante por bulería tenía más compás que muchos gitanos, por ejemplo. Ya los hablaré también sobre el tema de... que no tengo que hablar de muchas cosas, pero claro, yo no me puedo centrar en un vídeo a hablaros de muchas cosas. Si acaso en una ya está. Dice... a lo que iba... pues que... Manuel Vallejo... no, era un cantador extraordinario, ¿no? Y cantaba por bulería extraordinariamente, ¿no? Pero a lo que iba, que los gitanos, ¿no? El tema de que si un cantador gitano tiene que tener más compás que un cantador payo, está bueno. Otro caso es Fosforito. ¿Quién canta por bulerías como él? Impresionante. O uno que parece gitano, pero que no lo es. El Capullo de Jerez no es gitano. Y fijaos cómo hace el cante por bulerías de Jerez. Que él para mí lo único que sabe hacer bien. Lo demás no me... Bueno, por Seguirilla, por Soleá, por Martinete, bueno. Pero no es un cantador que a mí personalmente me parezca genial. Y bueno, a Manuel Agujeta, que era un cantador que hablaba mucho de que si del cante gitano, que si él era gitano, era medio gitano, no era gitano a la auténtica, porque su madre no era gitana. O sea, esto ya los hablaré sobre las polémicas del cante gitano, del cante payo, de cuál es mejor, cuál es peor, bueno. Ya los hablaré de estos términos, ¿no? En otros vídeos, ¿no? Pero bueno, pues siguiendo con lo que estaba. Entonces, pues la primera cualidad es el oído. Es el oído. Pepe Marchena tiene un oído fantástico. ¿Por qué? Porque no desafinaba. Enrique Morente igual. Segundo término, la afinación. Es muy importante, la afinación. Y esto me doy cuenta de que hay muchos que no lo llevan a rajatabla. Hay otros cantadores que desafinan, pero son muy buenos. Pero ya no pueden ser, por ejemplo, geniales. Un cantador genial, que los ha habido muy poco en la historia del mundo del flamenco, los había. Para mí había a lo mejor unos 30, bueno, voy a decir 50 o 60 genios. Ya está. Y creo que me estoy pasando, pero bueno. Han tenido todas estas cualidades que voy a decir. O sea, primero, oído. Segundo, afinación. Tercero, afición. Afición me refiero a conocimiento de cante. Si un cantado canta nada más que lo que oye y no sabe ni lo que está cantando, ni sabe distinguir una soleá de una seguirilla o un cante por romance de un cante por tango o un cante por tiento de un cante por serrana, pues ¿para qué? Sí, hombre, que puede cantar bien, sí, pero no se va a preocupar en indagar y menos en escuchar. Va a escuchar lo poco que le gusta.
por ejemplo, le va a gustar mucho Juan el de la Vara, es un gran cantador, en cuanto a los fandangos y eso. Y ya está. Y Juan el de la Vara, y le gusta también el Choza, y le gusta también, yo qué sé, un cantador como Pepe Pinto, ¿no? Y escucha esos tres, y Angelillo, ¿no? Y esos cuatro, ¿no? Esos cuatro, y ala, se memoriza su disco y se pone a cantar por ello. Pero, por ejemplo, a lo mejor Angelillo canta un cante que a lo mejor no es así. Sin embargo, él lo hace así. Y luego va a un concurso, se presenta y le dicen el jurado, mire, ha cantado usted muy bien, técnicamente, pero ese cante no es así. Lo ha alargado mucho, por ejemplo. Y él se va a enfadar y dice, no, pues si yo se lo escucho a Angelillo, pero es que Angelillo en ese cante no era el mejor, ¿sabes? Pues esto es lo que digo, ¿no? O es que es así. Es así. Porque cada cantador destaca más en unos cantes que otros. Yo a Enrique Morente, que lo mencionaba antes, no lo puedo poner como el que me va a cantar por bulería. Yo no lo puedo poner a la altura de la Paquera de Jerez. O de, por ejemplo, un cantador que ha cantado por bulería maravillosamente. Que ha sido un cantador muy bueno, bastante bueno. Por ejemplo, bueno, Chano Lobato o Manolo Caracol, no, yo no lo puedo poner al lado de los que he mencionado, o sea, ni de Manolo Caracol, ni de Chano Lobato, no. Tampoco lo puedo poner al lado de de la Paquera de Jerez, que les he mencionado antes, o tampoco de, yo qué sé, de el Torta, no. Sin embargo, por malagueña, ya quisiera mucho cantar la malagueña de Chacón, de la Trini, la malagueña de la Peñaranda, como lo hacía él. Ya quisiera, mucho. La malagueña de la Peñaranda, que no cualquiera la hace. No cualquiera la hace. Es una malagueña con unos bajos muy difíciles. Y es una malagueña que, precisamente, he mencionado esta malagueña porque voy a la siguiente característica que necesita un buen cantador. O sea, recordemos, oído, afinación, conocimiento y después sentimiento, transmitir. Hay cantadores que son fríos, pero son muy buenos cantadores. Y otros que transmiten, me refiero, que intentan transmitir, mejor dicho, pero que no lo consiguen. Porque tú tampoco te puedes poner, por ejemplo, vas a cantar un fandango y vas a cantar que se me ha muerto mi madre. Y te pones, ay, que se me ha muerto mi madre, ay, que se me ha muerto mi madre, ay. Lo cantas como si estuvieras exagerándolo, ¿no? Entonces no va a funcionar. Porque los cantadores, una de las cosas que no se les ha metido en la cabeza a muchos y que se lo deben de meter es que los cantadores son actores. Actores de teatro, de cine, son actores en el fondo. Por supuesto. Porque cuando un cantador sobreactúa, la gente lo nota. Y dice, este tío te está exagerando. Y cuando un cantador no dice nada, es una piedra, tiene afinación, tiene oído, tiene conocimientos, ¿vale? Dicen, bueno, ha cantado bien, pero no dice nada. Es como el que ve llover, o sea, pasa por el oído y por la vista, pero ni desagrada porque no hace que diga, me voy a tapar los oídos, que mal canta este, no.
pero tampoco, ¿sabes? Tampoco te emociona, ¿no? Un cantado, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, una cantadora que exageraba mucho cantando, en mi opinión también, no todo lo que digo debe de ser cierto, eso primero, y segundo, que es mi opinión. Pues bueno, voy a mencionar dos cantadores, uno una mujer y otro un hombre, que una se exageraba mucho y el otro no exageraba nada. Y transmitía además. Estoy hablando de Rocío Jurado. Rocío Jurado, que muchos dicen que si era flamenca, que si no lo era. Rocío Jurado, primero, que para mí no era flamenca. Para mí lo suyo era la copla. Lo hacía fantásticamente. Cantaba Se nos rompió el amor, también cantaba El clavel, cantaba, en fin, muchas canciones que las hacía maravillosamente. Muy bien. Pero yo le voy a decir una cosa, ayúdame, señora, a caminar, yo que sé, muchas canciones. Copla, en fin. Y cosas que incluso no eran copla, pero bueno, también las cantó muy bien. Pero Rocío Jurado la oyes cantar y, por ejemplo, al fandango de Huelva, es que se lo carga. ¿Por qué? Porque le da una emoción, lo exagera. Mi Virgen del Rocío hace unas cosas muy exageradas. Busca, y luego lo alarga, no sé, hace una... Y por bulería es un desastre. ¿Qué no daría yo? Es un desastre. Las colombianas que hace es un desastre. Las alegrías lo mismo. ¿Por qué? Porque no, o sea, no va, por ejemplo, no va con paz, que esa sea otra característica de un buen cantador, el compás. Pero bueno, esa no hace falta que la diga, ¿no? Porque es que, vamos, la iba a decir, pero ya se suponía, ¿no? Supongo, vamos. Pero que Rocío Jurado no tenía compás. Desafinaba bastante, eso también. Luego lo exageraba todo, que eso era lo peor. Lo peor no era la voz gritona que le daba a los cantes, sino porque a mí Rocío Jurado me ha encantado, cantando copla. El flamenco, amigo mío, había muchos artistas que han cantado, que han empezado, porque no es lo mismo venir del mundo del flamenco y cantar flamenco, tienes más posibilidades de hacerlo bien, a venir de otro género musical y meterse en el flamenco. Es imposible dar ese paso. Había artistas que han venido del mundo del flamenco y se han metido luego en la copla o se han metido en otro género. Les voy a poner 3 casos. Juanito Valderrama se metió a cantar copla. Cantaba maravillosamente. Manolo Caracol se metió a cantar copla. Manolo el malagueño también se metió a cantar copla. Pepe Núñez Loreño también. Pepe Pinto también. Rafael Farina también. El Príncipe Gitano también. Aunque el Príncipe Gitano, pero bueno, sabía cantar por fandango, sobre todo muy en la línea de Manolo Caracol, que era su ídolo. Maite Martín, por poner una cantadora actual, empezó cantando flamenco y luego ahora se ha metido a cantar bolero, pero sigue cantando flamenco y lo sigue haciendo bien. Miguel Poveda le ha pasado lo mismo. Y estoy poniendo ejemplos que se me van viniendo a la mente. Por ejemplo, Manolo Escobar, que lo mencioné en el anterior vídeo, o otro artista. Por ejemplo, Marifé Triana. Marifé Triana le encantaba el flamenco. Sin embargo, cuando se quiso meter al mundo del flamenco, fue un desastre. Y eso que era una artista que el transmitir lo hacía maravillosamente. Pero sin embargo, en el mundo del flamenco no. Chiquetete, por ejemplo, se metió a cantar baladas
y sevillana. Y sin embargo lo hizo fantásticamente también. Pero cuando, bueno, aunque Chiquetete, ya los hablaré también de otra cosa que es los cantadores que son lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que son cantadores que cuando, esto lo he hablado con un compañero hace poco, ¿no? Realmente es cierto. Que los cantadores, hay cantadores, no todos, pero hay muchos, es un error, que esto lo ha comentado Foforito, que se han quedado anclados. O sea que ellos de jóvenes, con 20 años, cantaban maravillosamente, pero con 40 ya no tienen las mismas facultades, porque es ley de vida. ¿Se puede cantar mejor con 40 años? Sí. Pero para eso ahí entran los conocimientos. Sin embargo, un cantador que canta con 20 años, con por ejemplo un agudo impresionante, y luego con 60 quiere hacer ese agudo, lo que va a hacer el ridículo. Y eso fue lo que le pasó a Chiquetete. Pero Chiquetete fue por eso, no. Por eso para mí cuando en los últimos años se ponía a cantar flamenco era un desastre. Por ejemplo, un cantado que sí ha sabido. Bueno, Diego Clavel lo mismo, por ejemplo. Que ha sido un grandísimo seguirillero, y que cantaba el macho de Manuel Molina como nadie. Ese remate que hacía, era un fenómeno, ¿no? En la seguirilla, luego en otros cantes, pues, la verdad que no. Es que un disco de Fandango de Huelva, una antología que hizo, y fue tan desastrosa que él mismo dijo que era una basura lo que había hecho. Una basura. Pero bueno, ya digo, ahí tenéis otro término, otra característica, ya digo, el saber, bueno, voy a recordaros de nuevo la característica. Oído, afinación, conocimiento, voz también, hombre, que no la he dicho, esa es la otra que es fundamental, tener un mínimo de voz. Hay cantadores con muy poca voz que transmiten el transmitir, el emocionar, por supuesto, que ahí ya digo que entre el error. Y el otro cantador que iba a poner de ejemplo, que sí ha transmitido como nadie, ha sido, por ejemplo, es el cantador José de la Tomasa. José de la Tomasa ha transmitido mucho. Otro ejemplo, Rancapino, con poca voz, ha sabido transmitir. Por eso hay cantadores que, mira, hay cantadores que tienen unas voces impresionantes. Ahí tiene a Terremoto de Jerez, que la voz que tenía era impresionante. Sin embargo, ha habido cantadores con mucha voz, pero que no han transmitido. O que no lo han hecho. Mira, hay un cantador muy bueno, pero que en algunos cantes no. El Niño Bonera. Yo he escuchado un disco de él y me parece un cantador estupendo. Tiene una voz estupenda. Pero hay cantes que no lo hace. Por ejemplo, cuando hace el fandango de José Pérez de Guzmán, no lo hace como hay que hacerlo. No lo hace. O sea, ya tenemos una serie de características. Luego el compás, por supuesto. Como he dicho antes, ¿no? El compás es fundamental. Para algunos, en algunos cantes estamos hablando. Pero yo para mí, como dijo Enrique Morente, para mí es más importante la afinación. Para mí es más importante. Por ejemplo, o el oído, que el compás. Porque cuántos cantadores no han tenido compás y han sido muy buenos. Muy buenos. Cubito no tenía compás, por ejemplo. O Bernardo el de los Lobitos. Y han sido dos cantadores muy buenos. Muy buenos. Luego había otros que no han tenido compás, ni han tenido nada y no. ¿Sabes? Claro, estas son las características fundamentales. O sea, el oído, fundamental. La afinación, fundamental. El conocimiento, fundamental.
Eh, el transmitir, lo mismo. El compás, también, hombre. En algunos cantes estamos hablando, porque están los cantes libres o los cantes de levante o los cantes de ida y vuelta que no son cantes de mucho compás, incluso los cantes abandonados tampoco, ¿sabes? Luego, pues también, o sea, todo lo que he dicho. Es que no hay más, yo creo que no. Vamos, hay más características, ¿no? El transmitir, ¿no? Es que el transmitir a veces es muy importante. Muy importante saber transmitir. Y hay gente que no lo hace correctamente, ¿no? Que intentan sobrepasarse, ¿no? Porque cuando un actor actúa, ¿no? Exagera. Por ejemplo, imagínate que hay una escena que se le ha muerto su madre. Pues lo hace fatal si sobreactúa. Porque lo va a exagerar tanto que el público le va a parecer ridículo. ¿Qué es lo que le pasa? Por ejemplo, Antonio Mairena, de algunos que lo critican, dicen que era muy frío cantando, que no transmitía. Pues yo os voy a decir una cosa. Prefiero un cantado que no transmita tanto, pero que haga los cantes tal y como son, que se atenga a las reglas del cante, a un cantado que exagere mucho, sobreactúe mucho y no transmita al final. ¿Cuántos hay de eso? Porque, mira, los cantadores que no tienen conocimientos de cante flamenco, algunos son buenos y otros son malos, dicen una burrada y muchos aficionados, pero sobre todo lo oigo mucho en los cantadores, sobre todo de épocas pasadas, que es una burrada esto. Lo de, para cantar bien hay que transmitir. Porque es que para cantar bien te tienes que romper y no sé qué, no cuánto. Pero eso canta ahora, eso no les gusta, por ejemplo, el niño de la huerta. No les parece un buen cantador. ¿Por qué? Porque como no es un cantador que se rompa cantando, pues. Y tampoco les interesa Rufino de Paterna ni el niño de la cava. Yo qué sé, o sea, no le interesa. O sea, le interesa cantadores como Manuel Agujeta, por ejemplo, o Tianica la Piriñaca. Eran cantadores que transmitía. Pero bueno, Manuel Agujeta no todo lo que hacía lo hacía bien, ¿eh? Porque ahí entran los conocimientos, claro. Yo a Manuel Agujeta cantar por bulería o por tango. Me va a comparar a Manuel Agujeta cantando por tango como canta por tango, por ejemplo, por Reina de Badajoz, los tangos de Camino, o Juan Cantero, ¿eh? O por ejemplo los tangos de Málaga, como los canta, por ejemplo, Antonio de Canilla. O por ejemplo, como canta los tangos La Repompa de Málaga. Claro. O Ángel de Álora, como cantaba por tango. O sea, esto es lo que puedo decir, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado estas 6 características en total, que os recordad que son. Mis vídeos son totalmente improvisados, así que normal que se me pueda ir algo. O sea, oído, afinación, conocimiento, compás, transmitir y, por último, bueno, voz, y voy a añadir otra. También, no solo los conocimientos de cante, sino los conocimientos de guitarra y la práctica, sobre todo la práctica, que esa no la he dicho, y es fundamental la práctica, pero esa ya depende de la persona, que ahí entra la afición ahí entra la afición. Si no tiene afición, pues no va a llegar nunca a nada. Si a un cantado no le gusta el cante, por ejemplo, a un cantado que le guste, por ejemplo, bueno, puede llegar a cantar bien, pero no puede ser un genio del cante. Un cantado que le guste, por ejemplo, el Negro del Puerto, por ejemplo, o Tío Mollino, por ejemplo, o el Canela de San Roque,
por ejemplo, estos tres cantadores, ¿no? Que son cantadores con voz de honda y tal. Pero luego no le gusta Canales de Puerto Real, Antonio Sevillano, o por ejemplo, un cantador con una voz preciosa como era Guerrita, pues luego, o no le gusta Diego el Personita, o sea, ni Sebastián el Pena, ni el Pena Hijo, nada. Eso no le interesa. Él interesa los cantadores de voz de honda. Pues luego habrá cantes que no le van a salir tan bien. Porque si, por ejemplo, tú coges por taranto a Chocolate, a Manuel Torres, a Fosforito, incluso a Cayetano Muriel el Niño de Cabra, te va a salir muy bien, ¿vale? Muy bien, pues los tarantos. También teniendo en cuenta si tienen las cualidades, las características que he dicho antes. Pero claro, te va a salir muy bien si coges a esos cantadores como referencia. También otra de las características es saber escoger la referencia. No todos los cantadores que son buenos saben cantar bien todos los cantes. Tú no puedes coger por ejemplo, cito por ejemplo, qué sé yo, a Juanito Maravilla por alegría. Para eso coge a Chano Lobato, o al Beni de Cádiz, o al Cheto de la Isla, a Aurelio Selleno, a Pericón de Cádiz, o al Flecha de Cádiz, o a Chaquetón, o a Manolo Vargas, o a la Perla de Cádiz. Con esos cantadores. Y bueno, es lo que puedo decir, ¿no? Es que es así. Es así. O sea, pero ya digo, si un cantador se fía en los tarantos, en esos cantadores que no pego, vale. Pero luego, si se mete, por ejemplo, la malagueña, o por ejemplo, la milonga, ¿no? Y coge no sé, a Enrique el Extremeño, pues, no. Un saludo y disfrutar del flamenco.